niñas, jóvenes y adolescentes y estudiantes pues se sumen a la consulta pública. ¿Cómo se pueden sumar a esa consulta? A la consulta pública que vamos a iniciar. Es importante, bueno, comentar primero que es un proyecto de ley que, como lo decía, contempla 24 artículos. En su primer artículo nos comenta sobre todo cuál es la esencia de la ley. Primero, es una ley no sancionatoria. Es una ley que promueve sobre todo el tema de la convivencia pacífica escolar entre los estudiantes, entre los maestros, maestras, todo el personal docente y la familia y la comunidad. Porque en este proyecto de ley estamos planteando cuál es el papel también que tiene la comunidad en torno a la escuela o al liceo que está en ese punto y círculo. Así como también las familias dentro de los programas sociales y los movimientos. Hay un movimiento que es el Movimiento Bolivariano de Familia, al cual también nosotros vamos a sumar a todo este proyecto, pero sí es importante todo el papel que cumple la familia. Ahí estamos otorgándole responsabilidades no solamente a los estudiantes ni tampoco solamente al equipo docente, sino también a las familias que cumplen un papel fundamental en el acompañamiento a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Es una ley que también nos promueve la creación de un consejo de convivencia escolar, que va a estar integrado principalmente por voceros y voceras estudiantiles. Nosotros ahorita estamos saliendo de una consulta pública de un proyecto de ley, que es la Ley de Participación Estudiantil, que promueve en esencia la participación y organización de los jóvenes. ¿Desde primaria? Desde la educación básica, desde primaria hasta secundaria, o sea, del primer grado hasta quinto año. Una consulta bien importante que ya la cerramos esta semana, el día viernes estuvimos culminando ese proceso, más de casi 4.000 liceos y escuelas participaron en ella, y en esa consulta pública que hicimos sobre el tema de la participación estudiantil, muchos de los jóvenes estudiantes nos planteaban el tema de la no discriminación. Y en la ley que nosotros hoy estamos conversando, que es la ley de la convivencia pacífica, también se plantea la no discriminación. Que justo hoy es el día de la no discriminación. Exacto, la no discriminación. Es un tema que influye porque vemos que generalmente aquella persona que es distinta es más vulnerable al tema del acoso, ¿no? ¿Cómo protegerlo? ¿Cómo encontrar esos mecanismos a través de lo que usted nos plantea? ¿Cómo se puede incorporar esa comunidad? ¿Cuál va a ser ese proceso para que ellos puedan entrar e incorporarse en ese proceso y brindar una protección a nuestros niños, ¿no? Y también entender que tanto la víctima y aquella persona que es victimaria es porque también tiene, digamos, en casa alguna situación que está generando que tenga esta conducta. No en todos los casos, pero bueno, sí, es un tema multidisciplinario. Entonces, bueno, es importante y ese tema de la no exclusión de los estudiantes y el reconocimiento a todos según la condición. Nosotros en la ley estamos planteando en el artículo 7 la igualdad y la no discriminación, bien sea por sexo, credo, religión, condición social, pensamiento, conciencia, opinión política, cultura, idioma, origen étnico, social, nacional, orientación sexual, que también es importante, la identidad de género, la expresión de género, la edad, la posición económica, condición de discapacidad, condición de salud o aquellas que en general tenga por objeto el resultado anular o menoscabar el reconocimiento o goce del ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos. Y también planteamos la igualdad y equidad de género, es decir, la oportunidad de participación tanto de las mujeres como de los hombres. Creo que eso es fundamental. Ahora, esta consulta pública nosotros la vamos a estar desarrollando a partir de la próxima semana en todo el país. Vamos a tener un mes para la consulta. El principal espacio donde vamos a estar desarrollando la consulta van a ser en los liceos y en las escuelas, tanto públicas como privadas. Nosotros estamos en coordinación con el Ministerio de Educación para poder desarrollar toda esta consulta con todo el equipo de trabajo que tiene. ¿En un porcentaje de colegios y liceos en nuestro no, país? Hay más de... ¿O van a tratar de abarcar la totalidad? No podemos. O sea, por ejemplo, ahorita en la que acabamos de culminar hicimos casi 4.000 liceos y escuelas. Pero ya después que nosotros aprobemos en segunda discusión la ley, sí tenemos que abarcar la totalidad para la difusión de la ley. Una de las dudas y las preguntas que más se ha presentado en nuestra audiencia, en la población, es el tema sancionatorio. Nos comentabas que obviamente no es una ley que sancione. Por ello, para trabajarlo y vincularlo, vamos a incorporar todos los organismos que tienen que ver en torno a la protección, por ejemplo, el IDENA, que es importante trabajar, lo que tiene que ver con la atención a los niños, niñas y adolescentes, y así como eso, bueno, otras organizaciones y movimientos, sobre todo la Federación de Estudiantes de Educación Media, también los voceros y voceras de los liceos que también se han incorporado y se van a sumar a este proyecto, y con ellos pues la hemos venido construyendo. Pero en la ley nosotros planteamos en uno de los capítulos el tema de las estrategias y medidas disciplinarias, que tiene que ver para cómo prevenir y proteger a los niños, niñas y adolescentes. Entre ellos están estrategias o medidas para promover el derecho al buen trato,
estrategias o medidas preventivas, estrategias y medidas disciplinarias de apoyo o de acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes. Estos están contemplados en un plan integral que se debe crear, que se debe desarrollar con el Ministerio de Educación y por supuesto con todos los liceos y escuelas para ayudar a la prevención y la protección. Como lo decía, es una ley que promueve sobre todo la convivencia pacífica escolar y que va a contribuir a la prevención y a la protección de los niños, niñas y adolescentes en este caso. Diputada, vamos ahora a escuchar palabras del presidente de la ANDIET, Fausto Romeo. Él pertenece a las instituciones y educaciones privadas en Oratorio, pues también viene esta interrogante, ¿cómo va a ser el proceso? Allí quedaba la pregunta de Fausto Romeo. Sí, exacto. El Ministerio de Educación tiene conformadas las defensorías estudiantiles. Deben ser, por supuesto, espacios que deben ser promovidos. De hecho, en la ley también lo estamos contemplando, cómo se incorporan las defensorías estudiantiles en todo este proyecto de ley para que cumplan el papel que tiene que ver en la protección de los estudiantes, en este caso, tanto del primer grado como hasta el quinto año, pues estamos hablando del subsistema de educación básica. Y también está el Consejo de Estudiantes, que también se está planteando para que también los propios estudiantes tengan las posibilidades de hacer las denuncias y ya a partir de ahí con la Defensoría Pública hacer todo el trabajo. Diputada, vamos a hacer una pausa a esta hora que nos corresponde y al regreso vamos a seguir hablando de este tema que nos preocupa a todos y también leer parte de sus comentarios. Vemos que también en el chat en vivo de Globovisión entra el acoso escolar. En esta jornada, pues hemos venido escuchando recomendaciones, nos acompañaba en el primer segmento una psicóloga de Secodad, ahora estamos conversando con una diputada de la Asamblea Nacional de la Comisión de Desarrollo Social por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Yurami Quintero. Estábamos hablando parte de los objetivos que tiene este anteproyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar y parte de los alcances que tiene. Vamos a leer algunas de las preguntas que tiene nuestra audiencia, esto lo hacen a través de nuestro chat en vivo. Dice, muy interesantes estos programas que han impulsado sobre la propuesta de ley contra el acoso escolar. Se habla de la educación básica, mi pregunta es, ¿y la educación secundaria? Y que si lo van a abordar en relación con los liceos, si también van a estar haciendo presencia en los liceos. Sí. Comentábamos de alguna otra manera que como vamos a hacer la consulta pública a partir de la próxima semana, el espacio donde vamos a estar desarrollando van a ser los liceos. Y cuando hablamos del subsistema de educación básica, estamos hablando de primaria y secundaria, es decir, de primer grado, de básica, hasta quinto año de diversificado. Hay otro comentario que me hacen llegar por Instagram de la señora María de Alicandro. Ella nos comenta, educación y manejo de las emociones, educar también en el crecimiento personal. Quizá que desde este anteproyecto de ley se haga alguna recomendación al personal educativo, docente, en referencia también a las estrategias emocionales, la psicología afectiva, ¿no? Impulsar esos sentimientos de los que estábamos hablando, de solidaridad, de empatía, que muchas veces vienen desde casa, pero también es preocupante cuando uno lee ciertos titulares, lo vemos a diario en las noticias, de los hechos que están ocurriendo dentro de los hogares y que incluso, según reportes de algunos observatorios de violencia, crecieron durante la pandemia, maltrato infantil, abuso a menores de edad, abusos entre hermanos, bueno, en fin, una serie de temas que son, digamos, bastante fuertes y que han impactado mucho en nuestra sociedad y que también vemos como ese niño que sufre en casa, pues lleva ese dolor, ese sufrimiento al salón de clases. Sí, bueno, es una situación muy compleja. Por supuesto, el principal responsable y actor dentro de lo que estamos promoviendo nosotros tiene que ver con los maestros y maestras, o sea, deben ser los que de alguna u otra manera garanticen la protección a nuestros jóvenes niños y niñas en los liceos y en las escuelas. Pero dentro de la ley estamos planteando los principios que rigen esta ley, entre ellos la solidaridad, el respeto, el reconocimiento de lo que somos, el amor, que creo que son vitales para poder avanzar en torno a ese tema y bueno, promover una nueva cultura también. Creo que de alguna otra manera hay una incidencia también desde las propias redes sociales que ha venido trabajando pues a nuestros niños y niñas que de alguna otra manera pues también promueven este tipo de acciones en los liceos. Nosotros con la ley pues promovemos un poco la no deserción escolar, eso es vital
porque los niños que son afectados por fenómenos como estos, que se expresan de la violencia y los ataques, que de alguna otra manera afecta psicológicamente también a nuestros niños, niñas, es importante que, bueno, que garanticemos de alguna otra manera la atención para ellos y que garantice la no deserción escolar, que creo que es uno de los principales hablamos de ese tema consecuencias del ciberacoso, de la deserción escolar que producen estos hechos, el acoso bien sea físico o a través de las redes sociales, a través de comentarios que descalifican a la persona y la hacen sentir mal, y cómo esto va creciendo, ¿no? Y de forma sistemática pues van causando esos sentimientos en la persona que es víctima, que incluso hemos visto también cómo han crecido algunos casos de suicidios, y según pues las cifras que manejaba Secodac que estábamos repasando, pues muchos de ellos tienen que ver con un niño que es víctima y que muchas veces no lo habla en casa, que se queda callado, tienen como cierto perfil. Un niño que dice no quiero ir al colegio, me siento mal, son como esos síntomas de alerta que se están detectando. ¿Cómo hacer para que esto no ocurra, para no llegar a esto? Porque genera mucha impotencia cuando ya vemos el resultado final, lo vemos en las redes sociales, casos irreversibles. Sí, por eso el papel importante que juegan las familias, por eso nosotros estamos hablando de, uno, el papel que juega el Estado, dos, el papel que juegan los maestros y maestras, tres, el papel que juegan las familias, y cuatro, el papel que juega la propia comunidad. O sea, de alguna otra manera son los cuatro actores fundamentales que inciden en la atención al niño. O sea, bien sea si es de la propia comunidad, el entorno en su familia, ahí está el Movimiento Bolivariano de Familias, que tiene que hacer un trabajo para la atención y vinculación de las familias. ¿Y a quiénes atiende ese Movimiento Bolivariano para las familias? Por ejemplo, muchas veces la gente dice, pero es que no tengo una afiliación política con el Movimiento Bolivariano. En fin, ¿cómo poderlo atender sin color, ¿no? Sin el tema ideológico? Es que el Movimiento Bolivariano no tiene color. O sea, el Movimiento Bolivariano es para atender a las familias de los estudiantes y las estudiantes del sistema educativo, o sea, desde la educación inicial hasta la educación secundaria del 5º año. O sea, ahí lo que hay que garantizar es la promoción de la atención a los padres y representantes, que es lo que siempre se ha coordinado. Pero el Movimiento de Familias tiene que hacer ese trabajo y es lo que vienen generando, que no implica incorporarse o formar parte de un partido, es quienes lo forman tienen una labor, y la labor es atender a las familias de los niños, niñas y adolescentes que están estudiando en esos liceos y en esas escuelas. Diputada, para finalizar, nos queda ya tan solo un minuto. ¿Qué sigue para la aprobación de este anteproyecto de ley de convivencia pacífica, además del tema de la consulta que nos mencionaba? ¿Cómo es el cronograma? Bueno, ya nosotros a partir de la próxima semana pues vamos a realizar un lanzamiento nacional de lo que va a ser la consulta pública. Luego haremos un mes para recorrer una cantidad de liceos importantes, tanto privados como públicos, para consultar a una cantidad también importante de jóvenes quienes participen y hagan sus propuestas importantes sobre ese tema, también las autoridades del Estado y algunas otras organizaciones y movimientos fundamentales. Luego realizaremos un informe final de los principales aportes que están haciendo la ley, elaboraremos y fortaleceremos la ley, que estamos seguros de que eso nos va a ayudar, y la vamos a presentar en segunda discusión ante la Asamblea Nacional, donde artículo por artículo se va a discutir, se va a revisar y bueno, estamos seguros que se va a aprobar, va a ser sancionada y bueno, publicada en Gaceta Nacional, y ya el último paso que nos queda es la difusión de la ley y la implementación de la misma también. Bien, muchas gracias, diputada, por estar con nosotros esta tarde en Argumentos. Ya nos despedimos, el mensaje en este Día de la No Discriminación, donde parte todo, y también estar muy atentos en casa, fomentar la solidaridad, el respeto y la tolerancia, escuchar al otro y no discriminar, bien sean por razones religiosas, étnico, culturales, de pensamiento político, de ideología, en fin.